Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con las actividades de los días viernes, en donde hemos incorporado una nueva clase siguiendo el programa de los coordinadores hospitalarios de trasplante de España, en donde tienen dentro de su programa el análisis de los donantes vivos, que no dejan de ser parte de la procuración. Para ello hemos invitado a el doctor Francisco Osela, que es cirujano, jefe de cirugía del equipo de trasplante renal del Instituto de Trasplantes de Alta Complejidad de la ciudad de Buenos Aires, al doctor Pablo Barros Echeloto, que es miembro del equipo de trasplante multiorgánico de la Fundación Favaloro, y al doctor Alejandro Bertolotti, que es el director de trasplantes de la Fundación Favaloro también y jefe de trasplante cardiopulmonar. En cuanto a este último, está terminando una cirugía y se incorporará, esperemos, después de la presentación del doctor Osela y del doctor Barros Echeloto. A los tres, nuestro agradecimiento, decir que los tres son parte también de nuestra cátedra y les estamos, vuelvo a repetir, muy agradecidos por esta presentación. Tienen que tener en cuenta que todo esto va a repetirse cuando analicemos cada uno de los trasplantes, trasplante renal, trasplante hepático y trasplantes intratorácicos, pero vamos a enfocarlo fundamentalmente para que no quede ese vacío, esa área de vacancia de la procuración de órganos. Bueno, Francisco, empezamos contigo. Bueno, hola, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecerle al doctor Raimondi la invitación y la posibilidad de estar dando esta charla con ustedes y agradecerles a todos los que están acá conectados, escuchándonos en este tema que tanto nos gusta y nos apasiona a la gente que estamos en el trasplante, que es el donante vivo. Así que es un gusto y es un privilegio para mí poder estar en esta charla. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Se ve bien ahí? Está abriendo todavía. Sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, como les dijo el doctor Raimondi, yo soy Francisco Cela, soy cirujano del equipo de trasplante renal de ITAC y formo parte también del equipo de trasplante renal y renopancreático del CRAISUR en La Plata. La idea de la charla de hoy es mostrarles un poco un panorama general de lo que es el donante vivo renal. Para empezar con esta charla, la primera pregunta que les quiero plantear es decir, ¿por qué estamos hablando de este tema? ¿Por qué es tan importante hablar del trasplante con donante vivo? ¿Y por qué lo elegimos? Como ven en el gráfico de la izquierda, se pueden observar la sobrevida de los pacientes y de los injertos renales a lo largo de los distintos periodos de tiempo. Todos sabemos que a lo largo de las últimas décadas el avance en la inmunosupresión y en las técnicas quirúrgicas nos ha permitido lograr mejores resultados en los trasplantes de órganos sólidos. Y lo que se sigue manteniendo en todo este tiempo y en toda esta experiencia en el trasplante renal es que el donante vivo es aquel que ofrece los mejores resultados en términos de sobrevida, tanto para el paciente como del injerto renal. Así que esa es la principal explicación, la principal causa por la cual se hace tanto énfasis o se trabaja tanto o se busca alternativas para incrementar esta modalidad de trasplante, que es la que mejores resultados le ofrece a nuestros pacientes. La segunda pregunta que nos tenemos que plantear es,
sabemos que da el mejor resultado a nuestros pacientes, que les permite mejor sobrevida. Y la segunda pregunta que nos tendríamos que plantear es decir, ¿cuándo se lo vamos a ofrecer? ¿Cuál es el periodo óptimo para ofrecerle a un paciente que tiene enfermedad renal crónica, que está o no en tratamiento sustitutivo de la función renal, ofrecerle el ingreso al trasplante? Esto se ha estudiado hace ya bastante tiempo y no hay dudas en el día de la fecha en el cual el mejor momento y el momento ideal para ofrecerle el trasplante a los pacientes es en lo que se llama la etapa preventiva o preventive, es decir, antes de comenzar con el tratamiento sustitutivo de la función renal en modalidad de hemodiálisis. Si uno ve en el gráfico de la izquierda, ve la sobrevida del graph en distintos periodos en base a cuánto tiempo el paciente ha estado en diálisis pretrasplante. Y vemos en el gráfico de la derecha y lo macheamos con donantes pareados, se ve que la diferencia se va pasando el año, llegando hasta los 24 meses de diálisis pretrasplante, es donde se ve la mayor diferencia. Pero para redondear este concepto, tenemos que saber que el mejor momento para ofrecerle el trasplante al paciente es una etapa preventiva prediálisis. Ahora bien, es necesario salir corriendo y ofrecérselo ni bien el paciente tenga enfermedad renal crónica, independientemente de su tasa de filtrado glomerular. Bueno, eso también se ha estudiado y lo que se ha observado es que no hay diferencias en las sobrevidas del grafo del paciente cuando uno indica este tipo de terapéutica de trasplante preventivo en distintas tasas de filtrado glomerular. Es el mismo resultado estar indicándoselo cuando el paciente tiene más de 20 de filtrado, o tiene entre 15 y 20, o tiene entre 10 o 15. Así que se espera que el paciente llegue a un 15 de filtrado sin entrar a diálisis para poder ofrecérselo, porque hacerlo antes solamente va a agotar la reserva funcional del paciente y va a ofrecer los mismos resultados. Es decir, que, para resumir estos tres conceptos, el trasplante con donante vivo nos ofrece mejores resultados, mejor sobrevida del paciente, mejor sobrevida del graft. Lo ideal es hacerlo en un estadio preventivo o preventive, independientemente de en qué filtrado estemos, tratando de llegar lo más cercano a 15. Esta modalidad también de trasplante preventivo nos va a permitir, primero, ahorrar, digamos, y no consumir el capital venoso del paciente para los accesos vasculares, nos permite mantener virgen el peritoneo. Esto va de la mano de tener menor morbilidad asociada a complicaciones de la hemodiálisis o diálisis peritoneal, y ni hablar que tiene un impacto en la salud psicológica de los pacientes muy positivo. Ahora bien, ¿qué pacientes podemos nosotros evaluar para ofrecerles un donante vivo cuando llegan a nuestro centro de trasplante? En esto tenemos que primero conocer un poco el marco legislatorio de nuestro país, en el cual simplemente va a poder ser aquel donante vivo, aquel paciente mayor de edad, de más de 18 años. Esto obviamente los límites de edad quedan a disposición del centro de trasplante, pero tiene que ser un paciente, una persona sana, mayor de 18 años de edad, en el cual su receptor esté relacionado hasta un tercer o cuarto grado de consanguinidad, o sea, su cónyuge. En esas personas es la que la ley nos habilita a poder estudiarlos como donantes. Aquellos pacientes que no estén dentro de este artículo y se conoce como donante vivo no relacionado, deberá tener una aceptación judicial, una vía de autorización judicial independiente aparte para poder llevar a cabo el trasplante con donante vivo. ¿Cuál es la realidad actual que vivimos en nuestro país? Estos son datos del Sintra desde sus comienzos hasta el día de la fecha. Como ven arriba todos, el número de trasplantes total realizados. Y sabemos que la realidad en Argentina es que el donante vivo ocupa menos de la cuarta parte de los trasplantes realizados. La gran mayoría siguen siendo trasplantes con donante cadavérico. Dentro de los donantes vivos, que es el tema de hoy, sabemos que la mayor parte se da en población adulta. Y si tenemos una tasa de donantes por millón de habitantes en donantes vivos, estamos por debajo del 5, y eso nos pone en un marco de referencia internacional de niveles medios para abajo comparado con los principales centros de Norteamérica o Europa. A lo largo del tiempo, si bien hubo un incremento en las últimas décadas de la cantidad de donantes vivos a través de distintas estrategias, vemos que hemos logrado una meseta
que pasa en nuestro país y pasa alrededor del mundo también, en el cual no se está pudiendo aumentar esa tasa de donantes vivos. Es ahí donde tenemos que trabajar y ver algunas otras posibilidades para poder incrementar el pool de donantes vivos, ya sea desde la técnica quirúrgica, desde la modalidad del trasplante pareado, etc. Ahora bien, ya sabemos las ventajas del donante vivo y sabemos a quién se lo podemos ofrecer. Lo más importante a la hora de evaluar un posible donante vivo es el concepto de la evaluación y estimación de riesgo. Un paciente que se somete a un proceso de donación renal y queda monorreno secundario a eso, tenemos que tratar de estimar el riesgo que va a tener el paciente en el posoperatorio, tanto desde un punto de vista peroperatorio, es decir, sabiendo las complicaciones quirúrgicas, como el riesgo real a corto y largo plazo que tenga este paciente de desarrollar enfermedad renal crónica y secundariamente necesitar tratamiento sustitutivo. Amén de estimar el riesgo de estos pacientes, debemos también recordar que la donación es un acto totalmente voluntario, desinteresado y altruista, y en el cual nosotros debemos evaluar perfectamente el paciente y respetando la autonomía del mismo, y ver verdaderamente que las condiciones de decisión del acto de donación sean esas que estuvimos nombrando recién. Es decir, que el paciente sea libre de decidir de poder donar y que no haya ningún tipo de rédito económico secundario. Así que, desde el punto de vista clínico, debemos seguir con la estimación del riesgo. Lo primero, como cirujanos, que tenemos que hacer frente a un paciente que se va a someter a una nefrectomía para un procedimiento de donante vivo-renal, es ver el riesgo peroperatorio, teniendo y tratando de calcular de alguna manera cuáles son las chances que tiene este paciente de mortalidad y morbilidad asociados al procedimiento quirúrgico. Al día de hoy no contamos con ninguna herramienta que nos permita, ni teniendo en cuenta variables demográficas, ni variables o comorbilidades del paciente para estimar el riesgo peroperatorio para determinado tipo de donante de acuerdo a su edad, sexo o comorbilidades. Sí sabemos de estudios poblacionales o grandes series, las últimas más recientes del grupo de Johns Hopkins, publicada en el 2010, es que sabemos que la mortalidad asociada a la nefrectomía rondan menos del 1%, el 0.03%, lo cual lo hace un evento extremadamente raro para el cual poder identificar factores de riesgo. En los albores de las nefrectomías laparoscópicas se habían identificado determinadas situaciones relacionadas a la técnica quirúrgica, pero hoy en día la mortalidad asociada a la nefrectomía del donante es extremadamente baja y hace que el procedimiento sea muy seguro. Lo que sí existen son complicaciones peroperatorias, ya sea de índole cardiovascular, hemorrágicas o asociados a la anestesia, en el cual están por debajo del 20%, pero tampoco tenemos ningún sistema de identificación o factores de riesgo para poder preverlas. Así que cuando uno charla en consultorio con el paciente, le dice que el procedimiento quirúrgico de la nefrectomía es sumamente segura, el riesgo de mortalidad es extremadamente baja, sin embargo, existen las chances de complicaciones. Ahora bien, lo más importante es entablar el concepto de riesgo aceptable. Es decir, a ese paciente, a ese donante que le vamos a explicar que lo vamos a operar, le vamos a hacer una nefrectomía, tenemos que tratar de alguna manera con el resto del equipo de trasplante de establecer el riesgo aceptable post-donación de insuficiencia renal y necesidad de diálisis. Y en este gráfico podemos observar en un esquema de cómo sería ese concepto de evaluación de riesgo, en el cual en la línea de puntos se establece un límite de riesgo a través de determinadas variables, en el cual debe ser consensuado con el resto del equipo de trasplante y establecido a todos los donantes y evaluados de la misma manera. Y en el cual vamos a tener una situación en la que, por ejemplo, el candidato A está muy por debajo de ese límite y lo vamos a aceptar como donante, o vamos a tener un candidato C, por ejemplo, en rojo, en el cual, producto de la evaluación, los riesgos superan ese límite aceptable y lo vamos a descartar, o vamos a tener un candidato B, en el cual está muy por debajo del límite y en el cual vamos a tener que hacer, fuera de los límites establecidos, una evaluación individualizada. Esto es el concepto más difícil que atraviesan sobre todo los equipos de nefrólogos en el área de pretrasplante para individualizar el riesgo de cada donante. Ahora bien, también tenemos que charlar con el paciente y decirle, fuera de los límites establecidos en nuestro centro, tenemos que saber su riesgo individual. El paciente se sienta con nosotros frente al consultorio y le tenemos que decir, mire, lo que se sabe en la literatura al día de hoy
y que tiene limitaciones porque son estudios poblacionales con no más de 10 años de seguimiento, es que el riesgo estimado post-donación es del 0.3%. Hay series que han publicado 27 casos de pacientes que necesitan reemplazo de terapia de reemplazo de la función renal sobre 10.000 casos estudiados. Entonces, es un riesgo muy bajo, tiene limitaciones metodológicas y estadísticas, pero es lo que se puede establecer como riesgo post-donación. A eso, como vemos ahora en el mismo gráfico que la vez anterior, tenemos que sumarle que no solo tenemos un riesgo de donación, sino que tenemos que estratificar el riesgo de cada uno de los pacientes en base a su demografía y a sus comorbilidades. No es lo mismo tener un candidato no van a enfrentar el mismo riesgo de insuficiencia renal un candidato que sea añoso, obeso, diabético, hipertenso, y a eso le sumamos el riesgo de la insuficiencia renal postdonación, comparado con un paciente relativamente joven, sin comorbilidades, etc. Así que lo que tenemos que hacer es, frente a cada paciente en particular, conocer su historia, conocer sus morbilidades, conocer su demografía, y aclararles también el riesgo que tienen del solo hecho de desarrollar insuficiencia renal, porque pierden el 50% de su masa renal de forma inmediata en el postoperatorio, y con eso establecer el límite y ver si vamos a aceptar el riesgo y lo vamos a aceptar como donante o no. Este límite que se establece el centro de trasplante es en el cual se van a variar y establecer puntos de corte como edad, comorbilidades, historia familiar, diabetes, hipertensión, dislipemia, índice de masa corporal, etc. Y ahora bien, la pregunta del millón, con todo eso en la cabeza y con el límite, ¿cómo podemos establecer un verdadero punto de corte o un verdadero número según respetando las guías establecidas, por ejemplo, en las últimas líneas CADIGO, en el cual cómo podemos establecer y poner un valor numérico a ese riesgo establecido por el centro de trasplante? Bueno, y hay distintas estrategias. Todo lo que dije hasta el momento es lo que hace el equipo o el nefrólogo de trasplante en su cabeza cuando va evaluando el paciente, pero si queremos ponerles un número y objetivarlos, hay distintas herramientas y se lo puede estimar, por ejemplo, con la herramienta de la izquierda, que es la publicada por Grams, en el cual se puede establecer el riesgo de insuficiencia renal crónica en población sana en base a condiciones demográficas y morbilidades del paciente, pero con la limitación que esta herramienta no tiene en cuenta el riesgo postdonación, y en la cual esta fue revisada y replanteada por el grupo de Johns Hopkins, y tenemos una calculadora con una estimación de riesgo individual para posibles donantes, en las cuales se hacen referencia a características como el sexo, la etnia, la edad, el índice de masa corporal, en el cual se puede establecer un riesgo numérico de insuficiencia renal postdonación. ¿Cómo evaluamos o cómo debemos evaluar ese paciente que estábamos estableciendo el riesgo? ¿Cómo evaluamos la función renal residual, que es de alguna forma el predictor en el cual vamos a tener en el posoperatorio y que ver de la mano con la chance de hacer falla renal o no? Y la mejor forma de evaluarla es a través de la estimación del filtrado glomerular, en el cual nos vamos a encontrar con distintas opciones y vamos a aceptar a todos aquellos donantes que tengan una tasa de filtrado glomerular de 90 o más, establecido por 2 métodos, y eso va a variar de acuerdo a la disponibilidad del centro. Podemos con la creatinina sérica y las fórmulas estimarla y poder confirmarlas con algún método de clearance de creatinina, iotalamato o cistatina, de acuerdo a la disponibilidad de cada equipo. En cambio, aquellos donantes que estén entre 60 y 89 de tasa de filtrado glomerular es donde debemos poner el foco y hacer esta evaluación de riesgo que estamos hablando y verlo de forma individualizada y discutirlo en el equipo de trasplante a ver si lo aceptamos o no. Pero aquellos que directamente tengan una tasa igual o menor a 60 de filtrado deben ser excluidos de la donación. Y como se ve en la tasa en el gráfico de la derecha, en el cual nos paramos en aquellos pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular de 60, el riesgo relativo de enfermedad renal crónica se cuadruplica. Y esto sube aún más, como ven en la línea verde o en la roja, si aquellos pacientes ya tienen detección de albuminuria. Así que aquellos pacientes con filtrado de 60 debemos desestimarlo. Y otra evaluación de la función renal fuera del tasa de filtrado glomerular se debe hacer en aquellos donantes en los cuales identificamos en los estudios de imágenes que vemos diferencia de tamaño o volumetría en sus riñones o tienen anomalías vasculares o urológicas. Debemos establecer una estimación del filtrado individual con algún método de imágenes como cámara gamma.
Seguimos evaluando a los pacientes y otro punto a tener en cuenta es la compatibilidad, en la cual necesitamos para llevar a cabo un trasplante con donante vivo renal, y necesitamos básicamente lograr una buena compatibilidad de grupo sanguíneo y de antígenos de histocompatibilidad. Es por eso que a los pacientes los vamos a estudiar y repetir su tipificación del grupo ABO para no cometer errores, y vamos a tipificar los antígenos de histocompatibilidad clase 1, clase 1 y 2 del donante y el receptor, y el panel de anticuerpos anti-HLA del receptor. Ahora bien, esto es lo que deseamos, sin embargo, muchas veces uno se encuentra en consultorio con incompatibilidades biológicas, digamos, y vamos a encontrar pacientes donde no hay compatibilidad o ABO o HLA. Y ahí es donde hay distintas estrategias para aumentar el pool de donantes vivos. Y una opción sería clásica, ofrecer trasplantes con grupo ABO incompatible, en el cual los donantes tienen que atravesar por procesos los receptores, perdón, tienen que atravesar por procesos de desensibilización. Y lo que sí se sabe, y la literatura, uno puede encontrar distintos resultados, pero bueno, hay que atravesar un periodo de ventana de mayor cantidad de complicaciones, pero sin embargo a largo plazo los resultados publicados son prometedores o similares. Y por el otro lado está el caso de los pacientes con incompatibilidad por anticuerpos HLA, y esto ya es todo un tema de discusión y no hay mucha evidencia prospectiva randomizada, por lo cual es comprendible que es difícil llevarla a cabo, en el cual en el caso de donante y receptor HLA incompatible, llevarlos a cabo a un trasplante con donante vivo posterior a un tratamiento de desensibilización de acuerdo a los protocolos de cada centro. Porque lo que sí se sabe es que los resultados del HLA incompatible, obviamente la sobrevida del injerto es menor, pero hay evidencia en el cual si uno compara el beneficio que tienen los pacientes de desensibilizarse y someterse a un trasplante con donante vivo frente a la mortalidad estando en lista de espera, sigue siendo superior el beneficio que da el trasplante. Pero, como les dije, no hay evidencia prospectiva randomizada al respecto, y llevar a cabo esos estudios tiene su complejidad. Por eso es que con el último tiempo, lo que suena más lógico y que todavía se está trabajando en Argentina, hay experiencias locales, pero no está tan avanzada como en el resto de los países, es llevar a cabo los programas de donación cruzada o los programas de donantes no dirigidos, en el cual pacientes que tienen esta incompatibilidad biológica, ya sea grupo ABO, HLA, BMI, edad, pueden switchar su donante y receptor a otra pareja y de esta forma establecer una cadena incluso hasta infinita de posibilidades de parejas de donantes con mejor resultado que llevar a cabo un ABO incompatible o un HLA incompatible. Obviamente también hay que atravesar los pormenores de las logísticas locales, los distintos equipos, el riesgo del traslado del donante o el receptor del órgano, etc. Pero aportaría más beneficios que las otras estrategias. Sin embargo, tenemos que avanzar todavía mucho en el país para que funcione adecuadamente. Después, a lo largo de la evaluación del donante, hay situaciones especiales que están todas estas, como ser el donante que presenta proteinuria, hematuria, litiasis, hiperuricemia, hipertensión, obesidad, es decir, todas comorbilidades en las cuales qué podemos aceptar, qué no y hasta qué límite forman parte de las distintas guías de evaluación del donante, y me pareció excesiva para la charla de hoy, pero si quieren lo podemos charlar más adelante. Ahora bien, dejando un poco de lado la evaluación clínica del potencial donante, y como volver a repetir que sabemos que la mejor opción es que se trasplante y que ese trasplante sea con donante vivo, no podemos perder de vista que el donante es un paciente sano y que tiene que atravesar un procedimiento quirúrgico mayor para tal fin. Entonces, a este paciente tenemos que cuidarlo y tenemos que ofrecerle los mejores resultados posibles. Lo primero que hacemos es hacer una evaluación radiológica de este donante. Como ven acá, este es el protocolo que nos interesa para estudiar a estos pacientes. Hay distintos métodos de imágenes y hoy en día no se discute que el método de elección es la angiotomografía por su factibilidad, su accesibilidad, su bajo uso de contraste y con la posibilidad de definición imagenológica, y que ha presentado no diferencias con la angioresonancia que en su momento se la comparaba.
Lo que sí necesitamos saber es el tamaño, la forma de los riñones, la cantidad de arterias, la distancia de su nacimiento, bifurcaciones y demás detalles. Como ven acá, estos son distintas variantes que se ven en los donantes vivos, como tener arterias renales polares o múltiples vasos o bifurcaciones tempranas de la aorta. Ninguna de estas contribuye una contraindicación para la nefrectomía del donante. Sí hemos visto a lo largo del tiempo un cambio de paradigma con respecto a la técnica utilizada para la nefrectomía del donante. Como ven en esta foto, vemos a la izquierda de todos la cicatriz posoperatoria de una nefrectomía por lumbotomía. En el medio van a ver un paciente en el posoperatorio inmediato de una nefrectomía laparoscópica por vía transperitoneal. Y a la derecha de todos, el último caso, la opción menos invasiva que podemos aplicar en las donantes mujeres hace un tiempo en nuestro medio, que es una nefrectomía laparoscópica asistida por cirugía Notes vaginal, la cual nos permite, como ven en la foto, lograr mejores resultados. Y este cambio de paradigma, como ven, de una gran incisión a una mínima incisión, ¿por qué debemos ofrecerle a los donantes? Bueno, primero repitiendo que debemos cuidarlos, que son pacientes sanos y que debemos ofrecerles los mejores resultados. En el mundo, ¿qué es lo que se hace en los principales centros? En los grupos norteamericanos, prácticamente el 100% de las nefrectomías de donante vivo están hechas ya sea por mano asistida o por laparoscópica, con mayor proporción de las técnicas mano asistidas por cuestiones de costos, pero las dos son cirugías mínimamente invasivas transperitoneales. La vía abierta se hace en menos del 5% de todos los donantes. Y en los grupos europeos hay una mayor proporción de cirugía abierta, cercana al 20%, por técnicas de mini laparotomía, pero siguen prevaliendo las técnicas mínimamente invasivas. ¿Por qué es esto? Porque toda la cirugía videoasistida genera una menor respuesta inflamatoria sistémica en nuestros pacientes. Está visto que puede aumentar la intención de donación por parte de la población, haciendo que haya mayor probabilidad de encontrar un donante vivo. No es lo mismo decirle a un paciente, mire, usted se va a someter a una lumbotomía, va a tener una incisión de 10-15 centímetros y le va a costar recuperarse, frente a tener una mínima incisión infraumbilical o, en el caso de las mujeres, quedar sin cicatriz. Esa menor respuesta inflamatoria sistémica va de la mano de menor dolor en el posoperatorio, menor consumo de analgésicos, menor estadía sanatorial, menor cantidad de readmisiones de estos pacientes y obviamente un resultado cosmético mucho mejor. Eso va de la mano de una mejor calidad de vida para nuestros donantes. Y si evaluamos a nivel de costos, si bien inicialmente la inversión es mayor porque uno tiene que invertir en materiales descartables y demás, cuando se lo evalúa desde una perspectiva social y estos pacientes tienen una rápida reinserción laboral, los costos sociales son menores. Es por eso que en los Estados Unidos está totalmente aprobado la técnica mínimamente invasiva para el donante renal hace ya muchos años. Y por vía laparoscópica es, bueno, ¿qué riñón podemos sacar? ¿El derecho o el izquierdo? Esa es la otra pregunta. La mayoría de las veces prefiere sacar el riñón izquierdo por la longitud de la vena renal, porque es técnicamente más sencillo. Pero bueno, uno a veces se tiene que encontrar, y el concepto es que tiene que dejarle al donante su mejor riñón. Y esto a veces puede ser que no sea siempre el izquierdo, sino que a veces puede ser el derecho, y que no siempre tengamos que elegir el que tenga anatomía vascular normal, con una arteria y una vena, sino tener que hacer nefrectomías con arterias múltiples. Como ven en este caso, una nefrectomía laparoscópica izquierda, en el cual nos encontramos en cada caso con dos arterias renales naciendo de la aorta directamente. O a veces tenemos que sacar el riñón derecho, y ese riñón derecho nos podemos encontrar con 3 arterias. Como ven en las dos fotos, es muy importante destacar que para darle el mayor grado de seguridad a nuestros donantes, debemos contar con suturas mecánicas a la hora del control vascular de estos pacientes, ya que en la literatura se ha asociado el no uso de suturas mecánicas con eventos hemorrágicos y mortalidad elevada del donante. Esto ya para ir terminando es mostrarle un pequeño video de qué es lo que nosotros vemos los cirujanos a la hora de finalizar la cirugía. Como ven, acá tienen disecada totalmente la vena renal y clampeada todos sus afluentes lumbares, gonadales y capsulares.
con una disección de la aorta a través de una pequeña linfadenectomía, y eso nos permite tener una disección total de la arteria renal, la cual vamos a clampear, como ven ahora, con la sutura mecánica. Luego de extraer el riñón, se hace una laminilaparatomía para la extracción. Como ven acá, o la otra opción en las mujeres, como les dije, es en vez de hacer la mini laparotomía, vamos a hacer la extracción transvaginal. Fíjense, acá estamos controlando, este es una nefrectomía izquierda, estamos controlando la arteria polar inferior, luego vamos a controlar la arteria principal con la sutura mecánica. Lo voy adelantando si pasa rápido. Luego vamos a controlar la vena renal. Ahí estamos poniendo la sutura. Y una vez se cortó el riñón, se introduce en una bolsa extractora y, como ven aquí, lo estamos realizando la extracción a través del fondo de saco vaginal posterior. Y que va a quedar finalmente, como veíamos en la foto del principio, prácticamente sin cicatriz, con una recuperación muy rápida, y en el caso de los pacientes pediátricos que suelen donar a sus madres, esta mamá estaba la noche sentada perfectamente con su hijo al lado de la cama. Para terminar, los dejo con algunas conclusiones. Les quiero recordar que obviamente el trasplante renal con donante vivo es el que ofrece mejores resultados en términos de sobrevida del GRAF y del paciente. Si lo realizamos en un estadio preventivo, estos resultados son aún mejores en términos de estas características. Y recordemos siempre que la donación se basa en una decisión altruista, libre y desinteresada, no puede ser forzada, no puede ser comercializada. Me parece un buen espacio esto para recordar y tratar de desmentir ciertas frases que se dijeron hace poco en los distintos medios. La Argentina tiene excelentes médicos que han hecho a lo largo de muchos años de lucha avances muy importantes en la donación de órganos, y es de lo más transparente que tenemos en Argentina, así que debemos tratar de preservar esa estructura y no engañar a la gente. Nuestra obligación como trasplantólogo frente a un donante es precisamente evaluar si su decisión es libre y altruista, y de estimar el riesgo que estos pacientes tienen post-donación. ¿Y qué es lo mejor que podemos ofrecerle a nuestros pacientes donantes? Las técnicas de invasión mínima, como ser la laparoscópica, la mano asistida o la vía asistida transvaginal. Me despido con ustedes mostrándoles fotos de mis equipos de trabajo. Como ven arriba, estoy en el equipo de ITAC con el doctor Walter, la doctora Glorioso, el doctor Ignacio Cabrera y el doctor Hingelbach. Y abajo en las fotos del equipo del hospital en el CRAI Sur, en el cual les muestro los dos espectros para ver que tanto en el público como en el privado se puede trabajar, y mucho, con el donante vivo. Es para nosotros, los que hacemos trasplantes, siempre digo lo mismo, es el acto de amor más grande que uno puede ver en la medicina, y los que estamos en esto nos gusta hacerlo y mucho. Así que bueno, muchas gracias por la posibilidad de presentar. Bueno, muy bien, Francisco. Realmente ha sido una presentación impecable y a todos nos ha dado una idea de todas las implicancias que tiene, no solamente médicas, sino asistenciales, bioéticas, el trasplante renal con donante vivo. Vamos a dejar las preguntas para cuando termine el resto de los expositores. Y ahora Pablo Barros Eschelotto nos va a hablar del donante vivo en trasplante hepático. Pablo, Ahí estoy. dame un segundo que te paso como presentador. Ahí ya puedes compartir. Clemente, ahí en el chat hicieron una pregunta, no sé si la querés leer al final. Acabo de decir, Gonzalo, que Bien. ¿Me ven ahí, Gonzalo?
que posteriormente la vamos a Todavía responder. no se compartió nada, Pablo. ¿Tenés abierto el PowerPoint? Sí, 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 lo tengo. Cuando le haces clic en compartir, se te abre una ventana y te da la opción de compartir PowerPoint. No, ¿Qué opciones te da? no, estoy. No, a ver, déjame ver. No me sale nada. Estoy con una Mac y me dice de ir a preferencias de sistemas, No. pero no me aparece como que Fíjate fuera. abajo de los videos que hay la solapa silenciar, detener video y compartir. Hace clic Sí, ahí. sí, Te abre una pero no me. ventana. No, Entonces no sé cuál puede ser el inconveniente. Ahí está levantando la mano. ahí está. Tengo que abandonar la reunión y volver a entrar. Bueno, esperemos unos segundos que vuelva a entrar. Francisco, podemos aprovechar el tiempo, dejar entrar. Hay adelantamos una pregunta. ¿Cuáles son los exámenes realizados para verificar si hay compatibilidad? Ellos no han tenido todavía el teórico del doctor Chuluyán de histocompatibilidad, estamos en procuración, y bueno, tal vez básicamente podríamos decirlo. Ok, sí, desde la compatibilidad, como les dije, clásicamente lo que todos queremos son dos cosas de compatibilidad biológica, grupo ABO y HLA, es decir, antígenos de histocompatibilidad. Entonces necesitamos saber qué antígeno de histocompatibilidad tiene el donante, qué antígenos de histocompatibilidad tiene el receptor y a su vez qué anticuerpos tiene el receptor frente a esos anti-HLA. Ya sea que los tenga preformados o por algún evento sensibilizante o los tenía de siempre, de nuevo. Entonces necesitamos saber y después se hacen las pruebas de crossmatch o citometría de flujo para ver si hay reactividad o no con esos anticuerpos. Pero, como les dije, hay opciones, si hay algún grado de esa incompatibilidad biológica, hay distintas estrategias para avanzar. Para poder avanzar. Pablo, ¿cómo estás? Bien, ahí si me habilita Gonzalo. Sí, dame un segundo, Pablo. Gracias, Francisco. Ya está, Pablo. Ahí sí. Muy bien. Perfecto.
Ahí lo ven, ¿no? Sí, Pablo. Bueno, ¿escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, siguiendo un poquito lo que habló recién Francisco, yo voy a hablar un poco de lo de que es el trasplante hepático con donante vivo. Ya remarcó bastante Francisco que en este tipo de procedimiento quirúrgico lo más importante es la seguridad de los donantes. Los donantes son personas sanas que están sometiéndose a una cirugía para tratar de lograr un beneficio en los receptores. En este caso, vamos a tener dos, no en este caso, digamos, en todos los casos de los donantes vivos, dos tipos de procedimientos quirúrgicos. La cirugía tanto en el donante como la cirugía en el receptor. Tenemos algunos pros y algunos contras en cuanto a lo que es la donación de órganos en los donantes vivos. ¿Cuáles son las ventajas de hacer un donante vivo? Algunas ya las dijo recién Francisco. Una puede ser, por ejemplo, el menor tiempo que se espera entre que decidimos el trasplante y se hace el trasplante, ya que es una cirugía programada. Esto va a hacer que los pacientes lleguen al trasplante en mejores condiciones clínicas, no llegan con deterioro importante de su estado clínico. A su vez, esto hace que se disminuya la mortalidad en lista de espera, que es uno de los problemas que tiene todos los pacientes que van a trasplante de órganos. Y por otro lado también, en algunos casos podemos, en el caso sobre todo de lo que es el trasplante hepático, expandir, o sea, aumentar algunas indicaciones, como por ejemplo el hepatocarcinoma. En Argentina, como en muchos países, el hepatocarcinoma se trasplanta solamente en los pacientes que tienen los criterios de Milán, o sea que tengan un hepatocarcinoma que mide hasta 5 centímetros. En el caso de los donantes vivos, uno puede trasplantar pacientes que tengan un hepatocarcinoma un poquito más grande, por ejemplo, de 6,5 centímetros, y así estos pacientes pueden llegar al trasplante. Como dijo Francisco, esto es un problema ético. Estamos operando a un paciente sano, a nadie le gusta operar gente sana. Bueno, en el caso de hacer donante vivo relacionado o no relacionado, sí lo vamos a hacer. Si lo comparamos con el donante cadavérico, es mucho más complejo porque recién le dije que ya son dos cirugías que vamos a necesitar. Si bien en lo que es el donante cadavérico también hay una cirugía en la ablación, esta cirugía es realizada, digamos, en un paciente que está muerto, en un donante cadavérico. ¿Qué es lo peor que nos pasa en el caso de los donantes vivos relacionados? La presencia de morbimortalidad. Hay complicaciones en el donante que pueden llevar incluso a veces a la muerte de los mismos. Dentro de lo que son las complicaciones, este es uno de los trabajos con mayor número de donante vivo de trasplante hepático, podemos ver que las complicaciones pueden ser complicaciones que ocurren durante la cirugía, principalmente lesiones de los grandes vasos. Hay complicaciones en el posoperatorio inmediato, y también hay complicaciones alejadas, o sea que las complicaciones pueden aparecer en cualquier momento en lo que es el trasplante con donante vivo. Pero sin embargo, lo más preocupante o una de las mayores limitaciones es la mortalidad de los donantes. En lo que es el trasplante hepático, la mortalidad está calculada más o menos en 1 por 1000 procedimientos, o sea, de cada 1000 trasplantes hepáticos que se hace con donante vivo, se muere un donante. Y eso es un problema. Es un problema porque como dijimos recientemente, estamos operando a una persona sana, que si no se hubiera sometido a la cirugía, no se muere. Muertos hay en todo el mundo. Probablemente este es un trabajo del 2018. Este tipo de complicación esté informada, digamos, probablemente hayan muchos más casos. Estados Unidos es el país del mundo donde más muerte hubo en casos de donante, y la muerte no solamente puede ser por alguna complicación intraoperatoria, alguna complicación en el postoperatorio, sino también que puede ser por complicaciones alejadas, como en Estados Unidos, por ejemplo, hay 2 casos de suicidio alejado
a la cirugía, digamos. Uno fue 1 año y otro 2 años después, uno posterior a la muerte del receptor y otro con el receptor vivo, un paciente que estaba con depresión post cirugía y terminó suicidándose. O sea que a este paciente, la medicina, a un paciente sano, le generó un problema médico que terminó en un suicidio. O sea que es un tema para pensarlo y pensarlo demasiado. Entonces la pregunta, ¿por qué hacer donante vivo con todo esto que estamos hablando? Puede haber morbilidad importante que lleva a que los donantes se mueran. Y la primera respuesta es por una cuestión de números. Fíjense, estos son los trasplantes hepáticos que se hicieron los últimos 10 años en Argentina. Números absolutos. 2012, 347. El año donde más se hicieron fue el año 2019, donde entró en vigencia la ley Justina, que se hicieron 472, que si bien la ley Justina no cambió muchas cosas en cuanto a la ley anterior, en lo que es lo que en sí es, digamos, el donante presunto estaba previamente, cambió algunas cosas como puede ser la aceptación ya formal del donante cruzado que recién Francisco hablaba, habla un poco más de lo que es el acceso al trasplante de todos los pacientes, de la creación de coordinadores hospitalarios, pero sí pudimos ver que aumentaron los números realmente. Desgraciadamente en el 2020 todos sabemos que apareció el COVID y fíjense cómo se hicieron casi la mitad de los trasplantes hepáticos en Argentina. Esto es un gran problema para todos. Digamos, en el año 2021 aumentó, no mucho, pero aumentó. Y este año, creo, si uno saca los cálculos, esto es al día de ayer, se llevan realizados 163. Si uno calcula que va a haber la misma tasa de donación, vamos a estar un poquito menos del año, digamos, del año pasado. O sea que no estamos bien. ¿Y qué pasa? Los pacientes, obviamente, en lista de espera se mueren. Hay una mortalidad. Más números, cuestión de números. Fíjense, esta es una lista de espera también al día de ayer. Principalmente la principal lista es de los trasplantes renales. Hay más de 5.000 pacientes esperando un trasplante. 2.700 están esperando, digamos, córneas, pero hay más de 1.500 que están esperando un hígado aislado o un hígado solo, y casi 30 pacientes están esperando un hepatorrenal, o sea, un trasplante hepático con un trasplante renal. O sea que esto realmente es un problema. Nosotros tenemos en lista 1.500 más de 1.500 pacientes esperando un trasplante y solamente el año pasado pudimos hacer 380. O sea que cada vez o cada año ingresan más pacientes en lista de espera y la brecha entre lo que son los trasplantes que hacemos por la cantidad de donantes cadavéricos que hay con los pacientes en lista de espera cada vez es mayor. O sea que no hay duda que hay que hacer donante vivo. ¿De qué depende el éxito que tengamos en el donante vivo? Principalmente de 4 cosas. Tenemos que tener un volumen hepático adecuado para que ese hígado funcione. Tiene que tener un buen flujo arterial y portal, con un buen flujo de salida y obviamente una anastomosis biliar segura. Nos hacemos 2 preguntas siempre al momento de elegir un donante. El futuro hígado remanente, o sea, el hígado que le va a quedar al donante, ¿es suficiente para poder seguir viviendo? Y lo mismo, no, perdonen que me estoy por quedar sin computadora. Lo mismo nos preguntamos en el caso del receptor. ¿El injerto es suficiente para las necesidades metabólicas? ¿Por qué? Porque se necesita para vivir cierto volumen de hígado. En el caso de la primera pregunta, está muy claro y muy establecido. Fíjense, en el año 2012 ya se quedó, digamos, bien claro de que el futuro hígado remanente del donante no puede ser menor del 35% del volumen que tenía previamente.
Si nosotros dejamos menos de un 35%, fíjense a la izquierda en estas barras, el laboratorio postoperatorio, tanto el pijo de transaminasas como la bilirrubina, es mayor. Y a su vez esto se correlaciona con mayor índice de complicaciones. Si nosotros dejamos menos del 35%, tenemos casi 80% dentro de todos los grados de complicaciones, desde la más leve a las más graves, en los donantes. Y fíjense, cuando bajamos al más del 40%, estas complicaciones como desaparecen, no desaparecen, sino que bajan significativamente al 25%. O sea que hoy en día en nuestro grupo, ¿por qué digo en nuestro grupo? Porque hay grupos que expanden un poco las indicaciones y hoy en día están aceptando un 30% de, digamos, de futuro hígado remanente del donante. Nosotros consideramos un 35%. Y el otro problema que decíamos era, ¿es suficiente el volumen que le estamos donando para el receptor? Y obviamente que va a cambiar notablemente si el receptor es un receptor pediátrico, si es un pediátrico de 10, 15, 12 años o es un receptor adulto. Fíjense las diferencias que hay entre uno y otro. Esta es una cavidad que no va a requerir, o un paciente, mejor dicho, que tiene una cavidad pequeña y que no va a necesitar gran volumen de hígado. Este es un paciente que acepta una cantidad mayor. Y por último, este paciente con una poliquistosis, fíjense, la circulación colateral, digamos, va a necesitar una mayor masa hepática. ¿Y cómo se calcula o cómo calculamos cuánto hígado es necesario? Hay una fórmula que se describió ya hace unos años, que es la relación que existe entre el peso del injerto, o sea, de lo que se dona, sobre el peso total del receptor. Esto nos va a dar un índice. Este índice el ideal es mayor que sea de 0,8%. O sea, que los pacientes, el peso del injerto sobre el peso del receptor, tiene que ser mayor a 0,8. Hablamos de small for size, digamos, o sea, un hígado pequeño, cuando este índice es menor a 0,8. ¿Y qué problema tiene esto que se llama small for size? Es un hígado pequeño para el peso del receptor. Y este hígado en el posoperatorio va a disfuncionar. También ocurre lo mismo cuando el hígado es demasiado grande y este índice es mayor de 4. En este caso se habla de large for size, digamos que también tiene su repercusión en la función postoperatoria. Fíjense, esto es una supervivencia de un trabajo japonés en el cual vieron que la supervivencia de los pacientes que tenían un hígado muy grande era estadísticamente significativa cuando la comparamos con los receptores con hígados, o mejor dicho, injertos de tamaño menor de 4. O sea que tiene implicancias en el posoperatorio. Y para tener más o menos una idea, ¿cuánto es o cuánto mide un hígado, digamos, derecho? En este caso es un hígado del segmento 5, 6, 7 y 8, como podemos ver en esta imagen, aproximadamente mide entre 800 y 1000 gramos. Este injerto sirve para un paciente de más o menos 60, obviamente que menor peso también, digamos, pero un donante perfectamente de entre 80 y 100 kilos lo puede tolerar perfectamente. Un hígado izquierdo ya es muchísimo menor, pesa entre 400 y 500 gramos. Acuérdense que anatómicamente el hígado izquierdo es mucho más chiquito que el hígado derecho y esto puede o debe utilizarse hasta receptores no mayores de 60-65 kilos. Y por último, el segmento 2-3, que es lo que vemos acá, que es el injerto que utilizamos principalmente en la población pediátrica porque da un injerto de aproximadamente entre 150 y 300 gramos. Este es un paciente pediátrico, este es uno de los últimos que operamos, fíjense, es un paciente de 7 meses, el cual tiene una cirugía de Kasai con una fístula posoperatoria y que pesa aproximadamente, tenía, si no me equivoco, 7, 8 meses de vida y no llegaba a los 7 kilos. Este abdomen
no nos va a dar la posibilidad de poder colocar un injerto grande. O sea que el tamaño del receptor, la condición clínica, la presencia o no de circulación colateral y sobre todo de ascitis, es lo que nos va a limitar principalmente en qué tipo de injerto vamos a utilizar. Diferente es un adulto, en donde el abdomen, fíjense, la cavidad abdominal, en este caso la presencia de ascitis, nos permite o nos dice que necesitamos un injerto mucho más grande. Ahora bien, en los pediátricos habitualmente utilizamos el segmento 2-3. Cuando es un pediátrico / adolescente podemos usar un izquierdo. Ahora el problema lo tenemos con los adultos, o sea, con un receptor de 70-85 kilos, ¿qué tipo de izquierdo vamos a usar? Y para eso lo que hacemos es la cuenta que hicimos recién. Nosotros sabemos que un derecho aproximadamente, dependiendo del donante, un donante que pese 75 kilos va a tener más o menos un derecho de 800 gramos. El hígado izquierdo va a ser de 450. Si nosotros calculamos que el receptor pesa 75 kilos, por lo menos el injerto va a necesitar 600 gramos. Por lo tanto, vamos a utilizar en la mayoría de los adultos, o mejor dicho, en los pacientes de más de 70 kilos, un derecho, y cuando son receptores pequeños, ahí sí podemos utilizar un hígado izquierdo. ¿Y por qué hablamos de hígado derecho y izquierdo y no le hacemos a todo un hígado derecho y listo? Porque la cirugía del hígado derecho obviamente es mucho más compleja. La ventaja que tiene el hígado izquierdo, ¿cuál es? Número uno, la función o el volumen del hígado remanente en el donante siempre es alto, siempre es el 60% aproximadamente. Tienen muchas menos complicaciones biliares porque los donantes tienen menos variaciones anatómicas del lado izquierdo que del derecho. No hay problema de salida del flujo, que ahora vamos a ver qué es, o sea, de las venas suprahepáticas. El único problema es que las variantes arteriales son más frecuentes, que ahora vamos a ver bien qué son de menor tamaño, y a su vez el injerto, que este es el principal problema, el tamaño del injerto siempre es menor. En cuanto a la vena porta, dijimos que el inflow, o sea, la sangre que le llega a los pacientes, es primordial conocer esto tanto en el donante como en el receptor. Fíjense, este es un caso en el cual tenemos el donante con una trifurcación portal. Si utilizamos el hígado derecho, fíjense que la vena porta posterior y la vena porta arterior son dos ramas independientes del tronco portal. O sea que hacer un donante vivo derecho en este caso es muy complejo, pero se hace. Si utilizamos el hígado izquierdo tenemos una sola rama, o sea que este donante es ideal para hacer un injerto izquierdo. Estas son las principales variantes anatómicas que existen. Por otro lado, le dije también, la vena porta del receptor es importante. Este es un trasplante que vamos a hacer el día lunes, por ejemplo. En este caso, fíjense, vena porta izquierda está permeable, vena porta derecha permeable. Esto es lo ideal, digamos. Pero fíjense este paciente, tronco portal se corta abruptamente, donde tiene que haber vena porta no hay nada, y hay una gran colateral, esta es la rama coronaria de la vena porta que desemboca en la gástrica izquierda, en la vena. O sea que este es el flujo a este hígado le emerge del hígado. Acuérdense que la hipertensión portal tiene flujo retrógrado por estas venas portas y probablemente la utilicemos esta vena para hacer el implante de la vena en este caso. Obviamente esto aumenta la complejidad de los donantes y en este caso del trasplante, mejor dicho. Variantes arteriales son muy frecuentes, aproximadamente el 70% de los donantes, estos son donantes cadavéricos, tienen, digamos, la arteria hepática derecha e izquierda que nace del tronco celíaco. Casi un 30% tiene alguna variante, esto lo conocemos muy bien gracias a los donantes cadavéricos. Fíjense en este caso una triple arteria que nace directamente del tronco celíaco. En este caso una arteria hepática derecha que nace
de la mesentérica superior. Son todas variantes que lo que hacen es complejizar un poco la reconstrucción arterial. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una tomografía multicorte, que es un estudio perfecto que viene a ser una arteriografía previo, digamos, como parte de la evaluación de los donantes. Y en este caso podemos ver una arteria hepática izquierda que nace de la gástrica izquierda y una arteria hepática derecha que nace de la hepática común del tronco celíaco. O sea que este hígado tiene dos arterias. Este es otro caso también en donde hay una triple arteria, una arteria que nace directamente de la gástrica izquierda que nace de la aorta, otra arteria hepática izquierda que nace del tronco celíaco y una arteria hepática derecha que está naciendo de la arteria mesentérica superior. Estas son todas cosas que al momento de elegir hígado derecho, hígado izquierdo, necesitamos tener en cuenta. El flujo de salida es a través de las venas suprahepáticas. Fíjense, esta es la vena suprahepática derecha, este es un injerto derecho, pero que en la superficie de corte hay dos venitas que ustedes ven acá que le estamos reconstruyendo con un injerto ilíaco, y que son estas ramitas chiquititas que son ramas de segmento 5 y 8 que nacen y que van a la vena suprahepática media. Esta es la hepática, la rama derecha, digamos, de la vena suprahepática, y esta rama que es del segmento 8 va, que no se ve acá, a la que acá se asoma, es a la suprahepática media. Este es otro paciente en el cual hay una rama del segmento 6 que drena directamente en la vena cava. Estas venas hay que reconstruirlas en el momento de la cirugía. Las variantes biliares hay que conocerlas, habitualmente hacemos colangioresonancia, pero por más que hagamos colangioresonancia, siempre hacemos la colangiografía intraoperatoria. Estas son todas colangiografías de diferentes casos, en el cual podemos ver que este es un conducto posterior que pasa por detrás del conducto anterior. Tenemos acá un conducto posterior derecho que desemboca en la izquierda de la vía biliar. Fíjense acá otro caso más, un conducto posterior derecho que desemboca en el cístico y el anterior derecho que desemboca en el izquierdo. Esto es una complicación porque esto es una alteración anatómica que hace que haya vías biliares muy, muy pequeñas y a veces tenemos que suspender el trasplante por esto. Y ya para ir un poquito terminando, ¿cuáles son las experiencias que hay? Digamos, el donante vivo se hace principalmente en Asia porque hay muy poco donante cadavérico. Saliendo un poco de Oriente y viendo al Occidente, quizás Estados Unidos sea uno de los lugares con mayor experiencia, y podemos ver en cuanto a los resultados quirúrgicos que la trombosis arterial, que es una de las cosas más preocupantes, es más o menos similar, pero lo que sí tenemos es mayor incidencia de fístula biliar. El conducto biliar en los hígados partidos es mucho más pequeño y esto se puede asociar a mayor complicación biliar. Es llamativo que estenosis biliares son menores en este grupo, este es el grupo de Pittsburgh, en donde ellos han demostrado que los donantes vivos tienen menos estenosis alejadas que los donantes cadavéricos. En cuanto a los resultados según el MEL es la manera de estratificar la gravedad de la enfermedad de los pacientes, y podemos ver lo más importante de todo, que la supervivencia obviamente está relacionada de los pacientes a mayor MEL, fíjense, en más de 30, la supervivencia al año es menor que a los pacientes que tienen menos de 15 de MEL. Pero si uno compara la supervivencia, digamos, específicamente de los donantes que tienen, perdón, de los trasplantes hepáticos realizados con donante vivo versus donante cadavérico, la supervivencia es similar. Como conclusión, ¿qué les puedo decir? Que desgraciadamente los donantes vivos son necesarios en lo que es el trasplante hepático. A nadie le gusta tener que operar personas sanas, pero no tenemos donantes cadavéricos para todos.
Desde el punto de vista quirúrgico, específicamente hablando, los resultados, tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos, los resultados son al menos similares. Podemos decir que en lo que es el trasplante hepático en pediatría, los resultados son superiores. Digamos, la primera opción hoy en día en la mayoría de los centros es el trasplante hepático con donante vivo. ¿Por qué? Porque es anecdótico los donantes cadavéricos pediátricos que hay. Y por último, y ya lo recalcó y lo vuelvo a recalcar yo, Francisco, que hay que extremar los recaudos con los donantes. Son personas sanas que en un acto de amor están donando una parte de su cuerpo, ya sea un órgano entero como puede ser el riñón o una parte de un órgano como es el hígado, y por lo tanto necesitamos extremar todos los cuidados al máximo. Bueno, muchas gracias y bueno, Clemente, agradecerte que no lo hice por la invitación. Sabes que estar con vos es un placer y bueno, Clemente, para los que no me conocen, ha sido mi mentor y el lugar que estoy ocupando hoy acá en Fundación Favaloro, en mucho se lo debo a él, que tuvo la grandeza y cuando yo trabajaba con él y le dije que tenía esta oportunidad, no fue egoísta y me dijo, anda, que te va a ir bien. Y así que bueno, Clemente, siempre sabes que te lo voy a agradecer eso. Muy bien, Pablo. Muchísimas gracias. No falta presentación tuya que no me lo recuerdes, pero es lo lógico. Dejar crecer. Ya lo dijo en algún momento en alguna manera, más jefe tuyo que mío, el doctor Visa y Miracle, que había dos formas de crecer, ¿no es cierto? Una es poniendo las manos para abajo, para los que tienen al lado, y otra es poner los codos para que los que tienen al lado lo levanten, ¿no es cierto? Así Seguro. que estoy muy orgulloso. Realmente una muy buena presentación, las dos, tanto la de Francisco como la tuya. El tema del trasplante hepático con donante vivo es un tema complejo desde el punto de vista quirúrgico y se necesita una gran habilidad para poder realizarlo. De la misma forma que Francisco nos ha demostrado que con la introducción de la cirugía laparoscópica es el principal cirujano en nuestro país que realiza no solamente la nefrectomía laparoscópica en los donantes, sino que ya ha empezado a realizar los trasplantes renales por vía laparoscópica. Así es que abrimos la discusión o los aportes a toda la audiencia. A ver, esto no se tiene que preocupar ni Francisco ni Pablo, porque es la regla, la constante en todas las presentaciones. Les cuesta preguntar. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Hola Pablo, hola Francisco, qué gusto tenerlos acá de nuevo en la cátedra y gracias por el aporte que están haciendo. Yo no sé si se me está escuchando. Perfecto, Roberto. Perfecto, Robert. Bueno, les reitero, un placerazo siempre verlos y tenerlos con nosotros. Siempre nosotros, los más veteranos, que hemos empezado con el donante vivo, en realidad, al principio de los trasplantes, fines de los 70, principios de los 80, prácticamente eran todos con donante vivo. Y tenemos un enorme, por ahí respeto, claro, eran otras técnicas, eran otras opciones que teníamos terapéuticas, más limitadas que hoy, pero siempre nos queda el ruidito del donante vivo desde el punto de vista de lo que planteaba más que nada Pablo respecto
del donante, de las complicaciones en hígado que son más frecuentes y más riesgosas, digamos, desde el punto de vista del futuro del donante. La pregunta es, para Francisco y para Pablo, ¿cuánto ustedes consideran que debiera ser el número de donantes cadavéricos o de trasplantes con donantes cadavéricos anual? Recuerden que en el 2019 llegamos a 20 donantes por millón. A modo de ejemplo digo, con 30 donantes por millón, la necesidad del donante vivo se reduciría a casos más puntuales, más específicos, o ustedes piensan que independientemente de que hubiere donantes fallecidos en la cantidad suficiente, igualmente seguiría siendo indicación en algunos casos el donante vivo? Francisco. Hola, sí, sí, qué interesante pregunta, ¿no? La verdad que, bueno, hola, doctor Tanús, es un gusto escucharlo. Desde mi perspectiva, yo creo que si nos paramos desde que el donante vivo sigue ofreciendo el mejor resultado, digamos, y el gap entre el mejor resultado de donante vivo, parándolo en un estadio preventivo, versus el mejor donante cadavérico que podemos tener, la diferencia en sobrevida del injerto y sobrevida del paciente sigue siendo grande. Suponiendo que toda la lista de espera adulta del país, una situación teórica, ¿no? Como lo que usted plantea, si hubiera riñones cadavéricos suficientes para trasplantar toda la lista renal adulta, yo creo que a la población pediátrica no se discutiría que le seguiría ofreciendo un donante vivo. Y aún así, en casos seleccionados de retrasplantes o pacientes que están hipersensibilizados, pueden llegar a encontrar por una vía de donación cruzada un donante vivo. O aún así, podríamos también, en el caso de que exista, no, en nuestro medio no lo hemos visto, ¿no? Pero que existan donantes, el que se llama el donante samaritano, digamos, o el donante no dirigido, que donando a un pool de posibles receptores desencadene una cadena infinita de trasplantes, yo creo que seguiría teniendo su lugar, no lo seguiría indicando. Hay una estadística de España que llegó a los casi 50 donantes por millón de habitantes, que en el caso del trasplante renal han llegado prácticamente a la autosuficiencia. Sin ninguna duda, situaciones como el trasplante preventivo con donante vivo es el que mejores resultados ha dado. Y esto, sobre todo para los alumnos, ¿no es cierto?, tienen que tener en cuenta la importancia que tiene el hecho de periodos, la no diálisis o periodos cortos de diálisis, cómo infieren en la supervivencia de los pacientes. Felizmente creo que se está trabajando en el INCUCAI en la posibilidad del pre-entry con donante fallecido. Claro que esto tiene que ser acompañado de un aumento del pool de donantes. Bien se dijo que es un recurso escaso, que en el mundo ya sabemos a lo largo de todas las exposiciones que tuvimos, sobre todo los días viernes, en el mundo habría que aumentar 5 veces las tasas de donación para llegar a esta circunstancia. Así es que, en ese sentido, creo que el incremento de la donación cadavérica sigue siendo fundamental. Y dejar para casos muy puntuales al donante vivo que no es un paciente, sino que es un individuo sano. Cuando tengamos la clase del doctor Eduardo Tanús, quien hizo su tesis sobre
sobre donante vivo, vamos a ver que no respeta alguna de los principios bioéticos, que es la no maleficencia. El hecho de las complicaciones se dio a entender, pero vale la pena volver a recalcar que es, y corregime Pablo o Francisco, que es de lo publicado, ¿no es cierto?, la mortalidad y la morbilidad. Pero probablemente el número sea mucho mayor, ya que a nadie le gusta publicar las complicaciones. Roberto, ¿tenés algún comentario? No, era una reflexión, una pregunta dirigida a los muchachos en función del alumnado, que es importante que sepan que más allá de que hubiere, como bien dice Francisco, la cantidad suficiente de órganos cadavéricos, y ahí coincido plenamente en el caso de los receptores pediátricos, aunque, bueno, obviamente pediátricos entran los adolescentes, la indicación es el donante vivo. Seguiría siendo, ¿por qué? Porque, por lo que mencionas, Clemente, la posibilidad de hacerlo preemptive. De paso, digo que ya desde octubre del año pasado salió la resolución que habilita a los preemptive para trasplante incluso de adultos con donante cadavérico. Lo que más ruido me hace, digamos, el tema de en Estados Unidos, por lo pronto las estadísticas que refirió de unos nuestro común amigo Emilio Poggio, fueron de 14 años de supervivencia del injerto para donante cadavérico contra 20 años de donante vivo. En España, Rafael Matesanza, acá mismo, en un webinar para nuestra cátedra, dio 18 años la vida media del donante vivo, contra también 14 del donante cadavérico. Bueno, uno debiera justipreciar allí también hasta dónde justificaría el uso del donante vivo más allá de esa situación puntual de los pediátricos o incluso en los cónyuges añosos que ya están solos y donde la enfermedad crónica de uno impacta brutalmente sobre la calidad de vida de esa pareja. Entonces, bueno, pero insisto en el concepto, quedarían los donantes vivos, digamos, con indicaciones más puntuales y tal vez el porcentaje global de trasplante con donante vivo en relación al cadavérico descendería. Me hace ruido, Pablo, el tema del donante vivo en hígado. Eso ya es una discusión. Yo recuerdo las discusiones entre los propulsores iniciales, hace ya unos cuantos años, del donante vivo en hígado versus otro grupo tan importante de trasplantólogos hepáticos que estaban en contra del donante vivo, por esto que vos mencionas muy bien de las complicaciones. Es triste decir que tenemos que asumir todos estos riesgos por la falta de donantes. Yo creo que ahí también quedaría subsumido el tema del trasplante con donante vivo, más que nada, como bien decís vos, a los pediátricos, que es un problemón, que no hay donantes pediátricos y bueno, pero allí sí emergen con bastante más crudeza las potenciales complicaciones del donante vivo. Es real, Roberto, lo que decís. Hay una pregunta de Susana, no sé si Susana Vallardo quiere hacer la pregunta y después hago un comentario a lo que dijiste recién, Roberto. Les recuerdo que Susana Vallardo
es la jefa de salud mental del Hospital Italiano de Buenos Aires y que se encarga de todo lo que tiene que ver con salud mental y trasplante del Hospital Italiano, una persona de enorme jerarquía, de enorme experiencia, y es integrante del Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Trasplante y la Sociedad Argentina de Nefrología. Si estás por allí, Susana, de nuevo, un placer tenerte con nosotros. Al contrario, para mí un placer estar, escuchar las presentaciones que han sido clarísimas y bueno, demasiados elogios que siempre complican lo que uno va a decir después. En realidad era una pregunta para ambos expositores y que sabemos que el consentimiento informado obliga a la información a los pacientes y siempre se les brinda. Quería saber en la experiencia de ambos, ¿en qué medida los donantes vivos se interesan por conocer y preguntar acerca de los riesgos? Y si ustedes pueden establecer algún tipo de diferencia según el vínculo que tenga donante y receptor. Hago esta pregunta muy dada desde el tipo de preguntas que yo formulo a los donantes cuando los evaluamos para la aptitud. Pero es diferente que ellos pueden preguntar a un psicólogo de que le pregunten al cirujano. Muchas gracias. Bien, yo les puedo contestar eso en lo que es en cuanto al trasplante hepático. Cambia rotundamente las preguntas dependiendo principalmente de la edad del receptor. Generalmente cuando son padres, tíos que donan para pacientes pediátricos, no les preocupa absolutamente nada lo que les pueda llegar a pasar. Que eso es un problema porque obviamente a todos los pacientes les decimos de que se le puede tener una complicación posoperatoria como fiebre hasta morirse. Y generalmente los padres, los tíos, algunos abuelos que han donado, lo primero que nos dicen, no nos preocupa morirnos, queremos que X viva. Y no es que sea un problema, pero eso habla de que están a veces haciendo algo sin conocer o sin medir el riesgo que puede llegar a tener. Es diferente la población en los donantes adulto-adulto, donde habitualmente son hermanos, son hijo a padre, pero generalmente ese hijo que dona muchas veces ya tiene una esposa que viene y escucha que su marido quizás se pueda llegar a morir por donarle a un suegro. Entonces ahí es mucho más, se preocupan muchísimo más y quieren y averiguan mucho más acerca de cómo les va a ir en el posoperatorio. Es interesante desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, no sé cuál es el tópico que abarca, cómo cambia la preocupación del que dona dependiendo del receptor. Así es. Sí, coincide con mi experiencia, doctor, lo que usted relata, ¿no es cierto? Y creo que a veces es un fuerte indicio de cuando a veces nos preocupan temas como la comercialización y otros temas que a veces pueden andar dando vuelta en algún tipo de donante, que creo que es un fuerte indicio a ver a veces este tipo de posturas frente a la cirugía. Hola, hola Francisco. Susana. Sí, mira, coincido plenamente con Pablo y con lo que usted decía, el vínculo es sumamente importante y cambia mucho el discurso, ¿no? Yo estoy convencido, el paciente que quiere donar y está convencido que va a donar, esa idea no se la movemos de la cabeza. Más, sobre todo, si el vínculo es de padre a hijo. Como vienen con la voluntad de donar, es tremendo. Y si bien no quiero opinar mucho estando el doctor Tanús de cuestiones de bioética, porque no sería correcto que yo lo haga, pero si bien tenemos que respetar la autonomía del paciente, el rol nuestro cuando evaluamos un donante vivo es que utilizar todas las estrategias a mano para ver la seguridad de esa donación y ver si esa voluntad, esa ideación de donación va de la mano de una política médica segura. Con respecto al vínculo, sí, cuando uno ve a los padres que quieren donar a los hijos no les importa absolutamente nada, o al sobrino, pero ya en el caso de esposos, amigos o no relacionados,
La gente hoy en día tiene acceso a la información, todo el mundo accede a cualquier buscador en internet, ya sabe qué es una nefrectomía laparoscópica, cómo se lo vamos a hacer y empiezan a preguntar los riesgos, eso es indudable. Y después con respecto al vínculo, nuestra institución, mi esposa es psicóloga, es la que se encarga de la evaluación pretrasplante, se han utilizado mucho en la experiencia del test de Usandivaras, no sé si tienen experiencia en usarlo, es algo ya Sí, de las bolitas. el de las bolitas, así es. Se usa dentro de todas esas otras estrategias y dentro de todos los programas de psicoprofilaxis quirúrgica. Pero bueno, en resumen, coincido plenamente la influencia que tiene el vínculo con respecto a la decisión, y en los pacientes que está decidido donar, nuestro rol es ver y asegurar si aceptamos el donante y es seguro hacerlo, porque esa idea no se lo vea de la cabeza. Muy bien. Muchas gracias. Realmente ¿Hay los alguna- alumnos se están apilando en la puerta porque quieren preguntar todos. Así A que ver. vamos a darle paso al alumnado a ver qué pregunte. Bueno, Buenas tardes. a ver, Yo como consulta del tema de hoy es si ambas operaciones, ambos donantes vivos, se realizan, digamos, a la vez. Es decir, si tiene que estar el donante y el receptor en la misma sala quirúrgica o hay un mantenimiento del órgano y se lleva a otra institución y así. Pablo. Bueno, en el caso del trasplante hepático, habitualmente se hace, cuando se hace en la misma institución el donante y el receptor, se hace casi en simultáneo. Se comienza la cirugía del donante y casi inmediatamente hay que comenzar la cirugía del receptor, porque a diferencia del riñón, el hígado se coloca en forma ortotópica. ¿Qué significa eso? En el mismo lugar donde estaba el hígado enfermo. Primero hay que sacar el hígado enfermo y después se coloca el hígado nuevo. En el caso del trasplante de riñón no, se coloca en la fosa ilíaca derecha. Entonces, por eso se hace en 2 quirófanos en la misma institución, no se hace en el mismo quirófano, sino en 2 quirófanos que puede estar al lado o no, pero en la misma. Pero una cosa interesante es, por ejemplo, yo antes de trabajar acá en Favaloro, trabajaba en el Argerich, que es un programa de trasplante hepático de adulto, que se encargaba de hacer los donantes vivos del Hospital Garrahan. Entonces, en el Garrahan, cuando hay o cuando había, porque en este momento, por cuestión de COVID, los donantes vivos los está haciendo el Hospital del Cruce. Entonces, como no se pueden en el Garrahan internar pacientes adultos, el donante se hacía en el Garrahan, en el Argerich, se trasladaba el órgano y se implantaba en el Garrahan. Digamos, había una isquemia fría de 2 horas que realmente no le provoca casi daño al hígado, pero que no se hacía en la misma institución por una cuestión burocrática principalmente y de atención. Obviamente en el Garrahan son todos pediatras lo que hay y no pueden atender a un paciente adulto. Francisco. Sí, en trasplante renal, como les decía el doctor Barros Esqueloto, en una situación ideal se trabaja a 2 quirófanos, se empieza a alargar la nefrectomía del donante y en simultáneo se empieza a alargar la cirugía del receptor. 99% de las veces son implantes heterotópicos, es en la fosa ilíaca derecha, pero hemos tenido algunos pacientes que tienen indicación de trasplante ortotópico por cuestiones vasculares o retrasplante. Pero sí, se trabajan 2 quirófanos simultáneos. Pero también están todas las variables. Yo suelo hacer las ablaciones de los riñones adultos en el CRAI Sur para enviar el riñón al Hospital de Niños de La Plata. Es decir, que la opción de que el órgano pueda viajar existe. De hecho, en Estados Unidos, a raíz de los programas de donación cruzada y demás, se hace nefrectomía en la costa este de los Estados Unidos y va por vía aérea el riñón a la otra costa en un par de horas de isquemia fría sin impactar en la sobrevida. Así que están todas las posibilidades y logísticas con sus pros y contras, pero se pueden hacer. Habitualmente se hace, como les dije, de forma rutinaria en 2 quirófanos en simultáneo. Muy bien, yo quiero aprovechar por último la presencia del doctor Marcelo Barán, sin querer ponerlo en compromiso,
pero un cirujano de mucha experiencia en trasplante renal, si tiene algún tipo de comentario o aporte para hacer. Marcelo. Bueno, seguramente algún problema de conectividad. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más, Roberto, ¿querés hacer algún tipo de comentario sobre la función renal a largo plazo de los donantes renales? No, en realidad, una reflexión nada más, está, en primer lugar, tanto Francisco como Pablo, queridos, una hermosa presentación, la de ustedes. Yo no me canso de aprender de los cirujanos su método y su rigor metodológico. A veces a los no cirujanos nos enseña bastante. Hermosas las clases, muy didácticas, y la verdad que, como dijo recién Clemente, nos sentimos muy orgullosos de usted. Una reflexión final, más que pregunta, era, a veces sucede que cuando se habla de trasplante preemptive, hay que tener un respaldo y un marco de apoyo psicológico y de contención, sobre todo con los pacientes jóvenes, adolescentes, que en general son los que plantean más los riesgos de no adherencia o no compliance. ¿Por qué? Porque al trasplantarse, estando todavía con filtrados de 20, o sea, no muy sintomáticos y con no grandes restricciones, digamos, no notan la diferencia de aquel paciente que está un tiempo en diálisis y que recibe un trasplante. No nota la diferencia en el sentido de la no valoración, tal vez, y de pronto se enfrenta con que pasa de estar razonablemente bien, porque no se olviden que el organismo en una insuficiencia renal crónica se va adaptando a su disfunción a través de los años, y los cambios no son muy brutales, por lo menos hasta ese 20 mililitros de filtrado, y de pronto se encuentran con que tienen que tomar pastillas todos los días, tienen que controlarse todas las semanas, que el corticoide los pone gorditos, que, en fin. Entonces, es muy común en esos casos que haya dificultades con la adherencia a los tratamientos. Es tal vez, con todos los beneficios que tiene el trasplante preemptive, es tal vez el foco donde más atención tenemos que poner los que hacemos el seguimiento de esos trasplantes, en la apoyatura desde el punto de vista de la contención y de la docencia con esos pacientes, para que absorban bien el tratamiento, ¿no? Porque si no, hemos visto casos, tristemente, que por no adherencia pierden los injertos, y es muy doloroso, sobre todo cuando se trata de donantes vivos, ¿no? Ese comentario quería hacer, y bueno, yo los dejo con un fuerte abrazo, tanto Pablo y Francisco, y bueno, y mis saludos de siempre para todos los alumnos, que todas las clases y todas las webinars de los viernes con estos fantásticos expositores se pierdan la oportunidad de charlar con ellos, de preguntarles y todo. Tienen que desinhibirse de una vez. Bueno, no sé, Clemente, si hay algo más. Simplemente Clemente, agradecerles. Acá hay una pregunta que me mandó recién por chat Diego Ramich, de Fundación Favaloro, para Francisco,
y que la Sí. puso recién en el chat, que dice que cómo crees, Francisco, que deben entrenarse los cirujanos para realizar tanto el donante como el receptor por vía laparoscópica. Bueno, muchas gracias por la pregunta al doctor Ramish. El tema del entrenamiento y las curvas de aprendizaje, hay pocas publicaciones. Lo que se publicó desde los albores de los papers de Radnar y demás, del grupo de Columbia, hablaba de que recién a los 86 casos de nefrectomía de donantes vivos empieza a bajar la curva de complicaciones. Estamos hablando de cirugía laparoscópica a principios de los años 90. Creo que el entrenamiento de los cirujanos desde esa década hasta ahora ha ido cambiando y todos los cirujanos de nuestra edad hemos tenido mucho más entrenamiento de nuestra residencia en cirugía laparoscópica y en procedimientos de laparoscopía básica y avanzada. En mi experiencia personal, yo vengo de la formación básica de cirugía general, así que el abordaje transperitoneal siempre fue el primer paso en el cual estaba más cómodo, a diferencia de algunos urólogos que estaban por la vía en la lumboscópica o retroperitoneal. La segunda cosa para entrenarse en nefrectomía donante vivo es hacer nefrectomías. Es el modelo de nefrectomías por tumores. Ya sabemos, los pacientes que estén en insuficiencia renal tienen mayor incidencia de tumores renales, entonces ves una buena población de pacientes para empezar a entrenarse. Y luego empezar con la nefrectomía del donante vivo, en el cual la diferencia es la de disección vascular, contrariamente a los procedimientos de resección radical. Eso con respecto al donante. Yo no creo que sean necesarios 86 casos, más en manos de cirujanos experimentados como ustedes, con ya todo un background de cirugía laparoscópica básica y avanzada. Y con respecto al receptor, bueno, empezamos nosotros una curva. Primero fue con simulador, con modelos inanimados, con restos con grafos vasculares animales en simulador, y luego empezamos nosotros ya al tener la experiencia del donante vivo laparoscópico, el donante vivo por vía vaginal, de reimplantes ureterales y demás, presentamos el programa al comité de docencia de la institución, lo planteamos al equipo de trasplante diciendo, mirá, tenemos los pasos, entrenamos en cirugía vascular, estamos entrenados en cirugía laparoscópica, estamos entrenados en reimplante ureteral laparoscópico, hagamos el siguiente, lo practicamos en modelo y presentamos el protocolo, de decir, bueno, en tal donante, en tal receptor, en tal situaciones, empezamos con los implantes laparoscópicos. Y ese es el modelo, ¿no? Lamentablemente para el implante laparoscópico no hay más que modelos inanimados, no hay, no creo que haya otra alternativa de entrenamiento. Muy bien. Bueno, creo que no hay más preguntas. Agradecerles a los dos muchísimo poder contar más seguido con ustedes. Ya se nos va a ocurrir más ideas para que tengan una mayor participación y poder disfrutar de esto que, como dijo Roberto, vivimos aprendiendo. Muchísimas gracias y nos veremos pronto. Perdón, quería Gracias a ustedes. agradecerles la charla y contarles que nos estuvo acompañando una docente de bioquímica que no alcanzó, quería dar su testimonio, donante vivo a su hermana. La operaron en Fundación Favaloro de riñón, Alejandra Tricerri, Clemente, pero no alcanzó porque se fue a dar clases. Pero bueno, solamente eso quería agregar, que Bueno, muy nos bien. estuvo acompañando. Muchas Muy gracias bien. por las presentaciones, muy buenas. Muy bien, Natalia. Bueno, chao a todos entonces. Chao a todos, que Fuerte tengan un abrazo. buen fin de semana. Emilio, Muchas gracias. Francisco, Pablo, un gustazo, ¿eh? No, el gusto Muchas es mío, gracias, Susana. Saludos. Nuevamente. Hasta luego. Hasta luego. Chao a todos.